Estamos aquí en la jornada en el BEC, de IDOM, que hemos entrevistado hace un momento, en la jornada de Arquitectura de Empresa de Bilbao, con Juan Beldarrain, que bueno, ya es un viejo conocido de Arquitectura de Empresa, porque estábamos comentando que ya tiene una entrevista nuestra, creo que fue el 21, debe ser, ¿no? Puede ser, 21, sí. Bueno, por recordar un poco, en fin, tú empiezas en Alemania, ¿no? Empiezas trabajando en Alemania. Yo acabé la carrera y me fui, que entonces no era muy habitual, me fui a trabajar a Alemania, al estudio de Joseph Kleihus. Bueno, era Berlín, era... Que no es cualquiera. Era el, digamos, pues seguramente el arquitecto más reputado, uno de los 2 o 3 arquitectos más reputados de Berlín, y seguramente el urbanista más reputado, ¿no? Y bueno, era la época de había caído el muro, había que reconstruir Berlín, estaba todo el mundo llegando, y era la época de los concursos, los proyectos, era un poco como el sitio chulo donde había que estar. Bueno, y luego, que no es nada tampoco, trabajas con Moneo en Cursal. Y luego de ahí, cuando volví a España, me puse a trabajar con Rafael Moneo en Madrid, y mi mujer es donostiarra, y cuando arrancó la obra del Cursal, pues Rafael me pidió que fuera a San Sebastián a dirigirla. Son unos principios que podría firmar cualquier arquitecto como... ¿no? Pues, sí. Bueno, luego tienes ahí un momento, hemos estado repasando tu biografía, algún proyecto tuyo sí que lo conocíamos. Tienes la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Carlos III, que yo creo que en ese momento es Life Platino, que es un galardón a la sostenibilidad, que yo creo que eso marca, ¿no? Bueno, ese fue cuando hicimos ese edificio, pues en España nadie sabía muy bien lo que era la sostenibilidad, se hablaba de ello, pero no. Y de hecho yo recuerdo que cuando el rector nos pidió que fuera sostenible, entonces nos habían dado un premio nacional de sostenibilidad por un pequeño edificio, que es la biblioteca de Azcoitia, que es un edificio hecho con traviesas recicladas, y entonces tenía un premio al reciclaje, y entonces dijimos, no, nos presentamos como, mire, nosotros sí que sabemos de esto y tal, pero no, por ejemplo no fuimos capaces de decirles si el hecho de que fuera LEED iba a costar, cuánto más iba a costar o no, porque realmente no había experiencia. Y lo hicimos un poco con la mentalidad de, nosotros vamos a hacer el edificio más sostenible que sepamos y luego ya se certificará, ¿no? Y para nosotros fue una experiencia, pues yo creo que probablemente una experiencia que cambió el estudio, cambió la mentalidad. Creo que hablas en tu entrevista en la que hiciste, además de un tema interesante, que es no dejar... No proyectar cualquier cosa y que luego las máquinas te lo convierten en sostenible, sino el propio concepto, ¿no? Que el propio concepto sea sostenible. Bueno, luego os metéis en terrenos hospitalarios también, ¿no? Además con mucho éxito, que creo que hay varias fases, ¿no? El hospital de Txagorritxu, creo que tenéis... Bueno, esto es... Bueno, esto viene de que que ahora es muy buen amigo mío, Alberto Jorge, en un determinado momento, que es un estudio, Chile 15, que son especialistas en hospitales, él tiene mucha experiencia en hospitales, y nos llama en un determinado momento para que seamos sus socios locales para, digamos, la zona norte. Y entonces nos presentamos a un par de concursos, tenemos la suerte de ganar un concurso muy grande para ampliar el Hospital de Vitoria, y eso de alguna manera nos mete en este mundo de los hospitales, rompiendo la barrera de entrada. Que es complicada. Sí, desgraciadamente, yo soy poco partidario de esta teoría de que para hacer una biblioteca hay que haber hecho 3. Yo, si repaso nuestra obra, pues me parece que la primera biblioteca que hicimos, pues la publicamos y estaba muy bien, que las primeras viviendas que hicimos, o sea que, pero la administración tiende a, quiero hacer un hospital, demuéstreme usted que ha hecho 3, ¿no? Y entonces es verdad que superada esa barrera de entrada, pues entonces empezamos. En este momento estamos haciendo la segunda fase del proyecto de Vitoria y estamos haciendo también una ampliación del hospital de Zumárraga, ¿no? que es un proyecto muy bonito, porque por una parte es el bloque quirúrgico, pero por otra parte, como el edificio está delante del antiguo del hospital existente,
el edificio genera la nueva aproximación al hospital, la nueva entrada, la plaza de acceso, un foyer vertical que organiza las comunicaciones. O sea, realmente es un edificio que resuelve arquitectónicamente un edificio o que clarifica arquitectónicamente, y en ese sentido es más bonito, porque el Vitoria es más, digamos, la estructura del edificio es la que es, y entonces vas poniendo piezas, digamos, o alas nuevas, pero alas nuevas que se conectan a través del viejo y que en realidad son, como suelo decir, es como un edificio sándwich, ¿no? Tiene una rebanada de jamón, otra de queso, tal, o sea, entre ellas tienen conexiones pues meramente de ascensores, porque de urgencia se sube al bloque quirúrgico y tal, pero no es un edificio que tenga una estructura espacial, sino que es un brazo de un edificio, ¿no? Zumárraga es más el tronco, o sea, se convierte un poco en el tronco que resuelve el edificio. En ese sentido ¿La Biblioteca de Tolosa también es un proyecto que estáis haciendo ahora o ya era un proyecto de...? No, la Biblioteca de Tolosa acabamos de terminar el proyecto. O sea, empieza cuando tengan dinero. O sea, el Ayuntamiento de Tolosa tiene un plan ambicioso para los distintos edificios culturales, y dentro de ese plan, pues primero necesita poner la sala el centro cultural para llevárselo. O sea, dentro de ese plan, pues no sabemos muy bien cuándo va la construcción de la biblioteca. O sea, que sabemos que no va a ser el año que viene, pero no sabemos si será dentro de un par de años o 3. Ese es un proyecto que sustancialmente es una intervención en un edificio histórico, maltratado por reformas poco agraciadas, y que de alguna manera, digamos, limpiamos por dentro para hacer una reforma pues como más coherente y más respetuosa con el edificio por una parte, pero respetuosa. O sea, yo soy de la opinión de que cuando y participamos en muchos concursos de rehabilitación de edificios, cuando hacemos concursos de reformar edificios con cierto valor, siempre corres el peligro de que haya alguien, como te diría yo, que no haga casi nada y que parezca que eso es lo más respetuoso y es lo que hay que hacer. Yo soy de la opinión que cuando se invierten millones en un edificio, el resultado tiene que tener valor añadido importante respecto a lo que había, ¿no? O sea, el resultado, no puede ser que la mejor solución fuera la de finales del 19. Digamos. Si no, es una consolidación arqueológica. Eso es. Y entonces realmente, o sea, te gastas un montón de millones, uno espera que entres y digas, joder, qué bien está esto, ¿no? Y que se entienda el respeto por el edificio existente y el respeto por la historia, pero que se entienda también que tenemos tecnología, que tenemos capacidad para hacer las cosas mucho mejor que antes. Muy bien, pues después de este reflejo de lo que estáis haciendo y de vuestro currículum ya muy amplio, ¿nos puedes contar alguna anécdota, a lo mejor de tu fase alemana o con Monet, o ya una vez que te has lanzado? ¿Puedes contar alguna anécdota? No hace falta que sea agradable, ¿eh? No, yo creo que tenemos muchas anécdotas. Bueno, yo voy a contar una que todo lo contrario, que es muy optimista. Cuando hicimos el pequeño edificio de la biblioteca de Azkoitia, pues un edificio que es la ampliación de una antigua estación de ferrocarril, pequeñita, y lo ganamos en concurso presentando una especie de escultura hecha con traviesas de ferrocarril, ¿no? Que es el edificio que luego tuvo un premio nacional por el reciclaje y tal. Cuando nadie hablaba de reciclaje, pues entonces ya estábamos, y la reutilización de las cosas. Y entonces nosotros en el concurso contábamos que, además del reciclaje, y además, que el edificio lo relacionaba con el parque, y que el hecho de que fueran traviesas de ferrocarril lo conectaba emocionalmente con la estación, ¿no? Con la historia de la estación, y que de alguna manera pues como daría la impresión de que uno, al desmontar la vía, apiló las traviesas junto a la antigua estación y tal.
cuando estábamos acabando el edificio y ya se estaban acabando de poner todas las tareas de ferrocarril y tal, pues un día pues me fui a pasear los alrededores para ver cómo se llevaba el edificio, o sea, como para confirmar cómo se lleva el edificio con el entorno, ¿no? Que a mí me parece que es una de las grandes virtudes de ese edificio. Y me encontré a un abuelo con su barriga, su boina y su tal, mirando al edificio, a 50 metros o algo así. Y entonces no se me ocurre otra cosa que ponerme al lado a mirar yo también. Y me quedé un rato largo mirando, y al rato le miro y le digo, qué bonito, ¿no? A ver cómo reaccionaba. Porque una de nuestras preocupaciones era, estamos en un pueblo, no van a entender la estructura. Y de repente me mira y me dice, sí, te voy a explicar. Te voy a explicar. Dice, es de traviesas de ferrocarril, porque aquello era la antigua estación y no sé qué, no sé cuánto. Y de repente me encontré con el abuelo explicándome lo que yo había contado en el concurso. Bueno. Y con la satisfacción de decir, joder, pues esa relación emocional que prometíamos nosotros que el edificio tendría con la historia y por lo tanto con la gente, porque hacemos arquitectura para las personas, ni para la historia ni para los lugares. O sea, hacemos arquitectura que se lleva bien con el lugar para las personas. Y me encontré con que, o sea, no solamente lo había entendido, sino lo que parecía muy lógico, le parecía muy bien y tal. Y yo creo que es uno de los momentos en los que tenía la sensación de que esta sensación optimista de decir, bueno, sí, de haber acertado, o de que no es verdad que cuando hacemos las cosas, o sea, que no es verdad que vivimos en un mundo tan paralelo. O sea, que la gente sí entiende cuando le explicas las cosas y cuando, ¿no? Y la satisfacción de que se ha explicado solo. O sea, que no necesitas un discurso, sino que lo ves y lo entiendes, ¿no? Y eso, pues... Bueno, habías lanzado una poética, una poesía, y te la habían interpretado, que sí, realmente es bonito. Sí. Pues nada, enhorabuena, es una muy buena experiencia, ¿no? Bueno, y ahora te voy a hacer un test rápido. La primera es con qué arquitecto clásico actual te tomarías un café y qué le preguntarías, de cualquier época. Pues a lo mejor, pues mira, no podría ser un café, tendría que ser un vino, porque no había café en Europa, pero a mí me hubiera encantado conocer a una persona como Leonardo da Vinci. O sea, por esta condición de inventor, o sea, no tanto de oficio, de inventor en todas sus facetas y de artista. ¿Qué proyecto de arquitectura has visitado en algún viaje y te ha gustado, te ha emocionado más? Ronsard. Cuando mi hija Marta me dijo que quería ser arquitecto, que me lo dijo pues un mes antes de tener que presentarse, me lo dijo lo más tarde que pudo. Teníamos que hacer un viaje a recoger a mi hija Clara de Alemania, porque estaba estudiando en Alemania, y cambié el viaje. Y le dije, bueno, pues si vas a ser arquitecto, íbamos en coche, y dije, vamos a volver por Lyon y vamos a parar en Ronsard para que veas el edificio que a mí me parece el edificio que más me ha emocionado nunca. Del 1 al 10, ¿cómo crees que nos valora la sociedad? 5. Eso quiere decir que nos valora o no. Después de tu experiencia con el abuelo de la pues boina, yo creo, tiene que subir eso un poco es, la nota, ¿no? Sí, o sea, yo creo que efectivamente hay que ser, sí, probablemente se puede subir la nota, hay que ser optimistas. Yo creo que en general se nos valora. También creo que luego cuando bajas al trabajo, los clientes o los no, pues nos respetan poco. O sea, muchas veces, ¿eh? Eso es... ¿Y querías ser arquitecto de pequeño? No, yo no recuerdo que quería ser ¿No de pequeño. vienes de un entorno de...? No vengo de un entorno de... O sea, yo no vengo de un entorno de arquitectos, yo soy fruto de que mi madre decía, como Juanito dibuja bien y se le dan maravillosamente bien las matemáticas, seguro que sería un buen arquitecto. Me metí en la carrera de arquitectura sin saber qué era aquello. Es verdad que mi madre sí que tenía familias de arquitectos, o sea, pero yo no conocía a nadie relacionado con la arquitectura, y yo tengo la sensación de que descubrí lo que era la arquitectura en tercero de carrera.
y afortunadamente descubrí que me gustaba muchísimo, que me apasiona, y toda mi carrera está obligada a la voluntad de hacer arquitectura de calidad y de hacer distintas cosas, ¿no? Pero tengo la sensación que es una cosa que podía no haber salido también y a lo mejor hubiera cambiado de, ¿no? Bueno, el destino sí, está ahí. Sí, sí. Está ahí. Un libro que nos puede recomendar. Yo leo cosas muy distintas. Ahora estoy leyendo un libro de Anne Applebaum que se llama algo así como El ocaso de la democracia, que reflexiona sobre cómo las democracias pueden degenerar o degeneran en sistemas unipartidistas dirigidos, ¿no? Pues que seguramente en los tiempos, en hoy en día, a quienes se consideren, ¿no?, defensores de la democracia, pues es un libro que se debería poder leer. ¿Un deporte? Esquí. Soy muy esquiador. Siempre pregunto lo mismo, ¿las rodillas te aguantan bien? No, tengo las rodillas para lo muchísimo que he esquiado, tengo las rodillas bien. Tengo las rodillas bien. ¿Un plato aquí en Bilbao? Un plato, pues yo suelo decir que mi plato favorito, que es un plato muy navarro, yo crecí en Pamplona, son las alcachofas con almejas. Oh. Que es un plato muy navarro porque hace falta alcachofas muy buenas y hace falta... Si fueras director de cine, ¿qué tipología de película te gustaría hacer? ¿Ciencia ficción, aventura, intimista? Pues a mí, bueno, me gustaría, o sea, creo que haría cine no pensando digamos, en mi obra, ¿no?, sino pensando en las personas, que de la misma manera que hacemos arquitectura pensando en las personas. Y me da mucha envidia a la gente, o sea, me da mucho respeto a la gente que hace comedia, porque la comedia está como volcada a hacer que disfruten y me parece dificilísimo. Me interesa, y también leo, me interesa mucho la ciencia ficción, o sea, y me gusta mucho, pero lo haría también pensando en, o sea, esa ciencia ficción que ayuda a reflexionar a la gente... Te anticipa lo que te puedes encontrar. Y que ayuda a reflexionar sobre cómo es el mundo y cómo puede cambiar o cómo de diverso puede ser. Muy bien. Y por último, una tarde perfecta, que no sea esquiando. Una tarde perfecta es, pues, cenar con mi mujer y mis hijas viendo el atardecer, pues en el País Vasco francés, por ejemplo, que solemos ir a veces, porque se pone el sol por el mar y entonces tiene ese atardecer.